que lo disfruté muchísimo, que se sale mucho de lo que hemos leído últimamente o que les he compartido últimamente, de animales a dioses. Yuval Noah Harari es un historiador y el libro está extraordinario y sí, de eso habla, de cómo evoluciona el hombre. Una historia bien padre, súper sencilla, con detalles muy curiosos y a mí me tuvo entretenida. Hay partes tal vez un poco más complejas para mi manera de ver, pero en realidad es un libro que se digiere bastante rápido, bastante fácil y comienza así explicándonos cómo ha evolucionado, ¿no? La física, cómo surge con el Big Bang y después del Big Bang que vienen las moléculas y los átomos y entonces comienza la química. Y después de la química comienzan los organismos con la biología y después de esto comienzan las especies y ahí da origen a nuestra historia como especies, las diferentes especies que había como unas 8 o 9, no sé, diferentes historiadores darán sus versiones. Y habla de el Australopithecus, el Florescens, que había una especie enana, yo no sabía, de Homos. Homo erectus, como yo pensaba que era como la evolución, ¿no? El Australopithecus, el de Cro-Magnon, el Florescens, hay varios, el Denisova, el Ergaster, hasta llegar al Homo sapiens. Y no, resulta que eran especies que habitaban en diferentes regiones y eran diferentes. Entonces, el que llega a sobrevivir a todos estos es el Homo sapiens y da las razones por qué, cómo comienza a tener los utensilios, hace que cambie mucho su visión, que se yerga, ¿no? ¿Qué pasa? Les duele la espalda, el hecho de que se equilibrara con la cabeza, se vuelve complicado, los partos también para las mujeres, porque las caderas se vuelven angostas, ya no están abiertas en 4 patas, entonces todos esos detalles se vuelven maravillosos, te habla acerca de por qué nos gusta el tuétano, hasta esas minucias las explica, ¿no? Y es como éramos carroñeros, éramos sí cazadores recolectores, pero carroñeros, ¿no? Llegaban los animales grandes y nosotros agarrábamos lo que había y nos íbamos al tuétano, a la médula, ¿no? Con razón nos gusta tanto. Esos detalles a mí me encantaban y me cautivaban. También hablan de que tenemos un gen dragón, glotón, que viene desde esa época, ¿no? Íbamos recolectando cosas, caminando por varios lugares y encontrábamos un árbol de higos y entonces era algo dulce y nos atragantábamos porque no sabíamos qué tal. Yo ya bien mezclada en los Homo sapiens de la antigüedad y nos atragantábamos porque no sabíamos si íbamos a encontrar algo dulce, ¿no? Y eso es lo que sucede hoy en día con este gen dragón que no nos suelta. Además de hablarnos de las diferentes especies, que no quisiera ahondar también porque es demasiada información, pero me gustó muchísimo esa parte, habla acerca de, lo suelta así ligeramente porque tampoco es un libro de nutrición, cómo la cocción de los alimentos hace que cambie nuestro intestino y también el desarrollo del cerebro. Ahí se los dejo, pero este es un historiador. Habla también que cuando comenzamos a hacer esto, y eso es un dato muy importante porque más adelante lo vamos a ver, cómo éramos una comunidad. Había una paternidad colectiva, éramos un grupo que nos protegíamos de los animales, mucho más grandes, y nos cuidábamos los unos a los otros. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? También habla de que muchas infecciones que pasaban de los animales como la viruela, el sarampión, la tuberculosis, hacia nosotros. Y después vamos a dar esta información también, qué pasa, por qué moríamos y ahora qué nos está pasando, qué nos está salvando y hasta dónde vamos a llegar. Habla de que cuando el Homo sapiens se empieza a mover más y llega a Australia, había 200 diferentes tipos de especies, diferentes especies. Y para antes de que se inventa la rueda, quedan 100 especies. O sea, somos unos animales completamente asesinos de nuestro entorno. Por eso comencé a leer ese libro, para saber qué demonios pasa con nosotros, por qué somos esto. Te explico un poco, porque habla acerca de que hay 3 revoluciones: la revolución agrícola, la cognitiva, la agrícola y la industrial, la científica, ¿no? La cognitiva ya es lo que estamos mencionando, cómo se desarrolla el hombre, cómo se empieza a erguir y todo esto. Y en la agrícola nos da en la torre en la alimentación
¿Por qué? Porque en lugar de estar yendo de un lugar a otro, nos establecemos en un lugar, empezamos a hacer nuestra propia comida. Fíjense qué curioso, los animales que no nos sirven, los exterminamos, y los que nos funcionan, como la vaca, el cerdo, la gallina, los empezamos a producir mucho, mucho, mucho más. ¿Por qué? Porque pues, por nuestro bien. ¿Ah? Es un dato muy curioso también. Y entonces resulta que empezamos a cosechar. Y ahí cambia nuestra alimentación. Ya no vamos a las frutas diferentes, sino es la fruta que tenemos aquí. Y no solo eso, mi casa, mi propiedad, mi familia. Dejamos de ser una comunidad para protegernos, para volvernos egoístas desde la revolución agrícola. Para allá vamos. Qué interesante, ¿no? Bueno, al menos a mí me pareció súper interesante. De ahí también en la revolución agrícola no solo comienza el derecho a los animales, sino nuestros derechos, nuestro derecho a la propiedad, nuestra sociedad empieza a surgir, ¿no? De una manera muy diferente a como era. Ya no era una paternidad colectiva, sino ya empieza a haber grupos individuales, ¿no? Y habla de un dato buenísimo, buenísimo, que ahorita olvidé comentarlo, sobre cuál es una de las diferencias enormes que hay entre los animales y nosotros, además de que nosotros somos los hijos de nuestra, ¿no? Y ellos no. El chisme. Ellos se comunican y dicen, ahí viene un león, échate a correr. Y nosotros somos, fíjate que ahí viene el león con la comadre atrás de la montaña porque vienen desde no sé, no, el chisme nos vuelve diferentes y me pareció extraordinario dato. Y habla acerca de, somos producto de la imaginación, y eso también me encantó. Alguien decide que existe la moneda. ¿Por qué? Porque había trueque, porque la sal la cambiaban, o yo, ¿sabes qué? Tengo 2 gallinas, te las doy, o yo sé hacer zapatos, yo te doy los zapatos, pero entonces tú atiéndeme el diente, y así hacían trueques. Pero llega un momento en que si te movías a una distancia no podías cargar con 100 manzanas, ni con el borrego, ni con el chivo. Entonces, ¿qué sucede? La imaginación no solo desarrolla el lenguaje, sino desarrolla el dinero, la moneda, el gran invento que tiene que ver con una sola cosa, y es la confianza. O sea, era algo que no existía y alguien decide y dice, pues este es el dinario, ¿no? Y el dinario, los dinares, son confianza, porque no tienen valor, o sea, no tiene el valor de una gallina, no tiene el valor de la sal, no tiene el valor de nada más que el que yo le doy, en el que tú confíes, para unificar. Hay 3 cosas que nos unifican, que es el poder económico, el político y el religioso, que también habla este libro sobre eso. Fíjense cómo de cosas tan pequeñas se va poniendo complejo. Esa parte fue la que más me costó trabajo, pero me encantó porque aprendí muchísimo. Órdenes imaginarios acerca de la escritura, de los números, por supuesto las religiones, y también algo pasa, algo empezamos a hacer, y empezamos a hacer jerarquías. Nos empezamos a dividir de castas, de religión, de política, de género, hombre y mujer. Y ahí comienza también unas diferencias enormes que tienen que ver más que con la cultura que con la biología. ¿Qué pasa? Por ejemplo, dice, a ver, ¿por qué? Porque cuestiona muchas cosas y las pone en la mesa, da solo su opinión y te da, esto es lo que yo creo, ABC, ¿no? Y entonces te dice que, ¿por qué las mujeres, si son mucho más espirituales, también la Cábala habla de eso, ¿por qué si las mujeres son mejores en manipular, en relacionarse, no son más políticas? ¿O se metieron en el sacerdocio? No, esas eran cosas de hombres. Y entonces nosotras hacíamos trabajo muy pesado, el hogar, y cargábamos y también recolectábamos. ¿Por qué? Se lo cuestiona y te da como unas 3 opciones de por qué. Una de ellas es que habla que el hombre es mucho más agresivo que la mujer y por eso la mujer se detiene. Otra es que la mujer gasta mucha de su energía en criar a la familia. Y te da otras 2 opciones más que me encanta y que las pone sobre la mesa, sin hacer juicios. Eso es lo que me encanta, él lo expone, y no dice esto es así y así, nada. Eso es lo que más me gusta del libro, ¿no? Que te lo deja abierto y que tú hagas tu propia reflexión acerca de todo esto. Entonces, bueno, habla de las diferencias que tienen que ver más con lo cultural que con lo biológico, del orden universal, el trueque, el dinero, la confianza. Y después de todo esto, que viene muchísima más información, yo le estoy dando una salpicada,
viene la revolución científica. Y en la revolución científica nos damos cuenta que no sabemos nada. Nada. O sea, tenemos la rueda, hemos hecho grandes inventos, pero no sabemos realmente qué es el Big Bang. Hay muchas teorías, pero no hay una certeza hasta el día de hoy. No solo eso, ¿qué parte del cerebro es el que produce la conciencia? Y tampoco han llegado a unificar la física cuántica con la teoría de la relatividad. Eso también me encantó, porque no puso que nos volvimos así unos seres, darnos cuenta que somos una maravilla, sino toda la ignorancia. Y viene una locura de aprendizajes nuevos y de tecnología nueva que estamos viendo al día de hoy. Me encanta también la parte del sistema capitalista. Yo la verdad siempre lo he juzgado, siento que nos ha hecho mucho daño y me encanta que pone una parte que ha hecho un bien el capitalismo. Sin el capitalismo no habría la ciencia que tenemos hoy, no habría la cultura, las artes que hay el día de hoy, porque el capitalismo fue el que impulsó todo esto. Y esa parte me gustó, y me gustó darme cuenta que ha hecho mucho bien, que por supuesto mucho daño, y nos ha convertido en egoístas y consumistas. Y lo pone ahí, y me encanta que no lo enjuicia, simplemente lo pone. Pero pone partes muy buenas del capitalismo, cosa que también me gustó, que yo siempre lo he criticado, y entonces hace una revolución y transforma la política también, el capitalismo, ¿no? El imperialismo, la política, que todos venimos de un imperio, o sea, desde el imperio romano y como, también habla de una cosa padrísima que me encantó, que yo no sabía, cómo los ingleses, su curiosidad ha hecho que el mundo se revolucione mucho gracias a los ingleses, eso me encantó. Y bueno, por ejemplo, también habla ya ven que estas ciertas minucias me encantaron, ciertos detalles, ¿no? Y habla cómo había algo que teníamos siempre cerca y que hasta la revolución científica, revolución industrial se vuelve importante, que es el agua cuando hierve. El agua cuando hierve es la energía y hace movimiento. Y ese pequeño detalle que no conocíamos, los chinos ya habían descubierto la pólvora, pero no sabían que podía impulsar y crear armas, que es terrible todo eso que se inventó, ¿no? Pero pues ha ayudado a otras cuestiones, pero ha creado unas guerras terribles, ¿no? Y también te habla acerca de las guerras, de cómo funcionaban, de por qué, y cómo el día de hoy, pues la guerra ya no existe en realidad. O sea, antes un pueblo sabías que se iba a pelear con otro, o sea, que Inglaterra se iba a pelear con Francia, que siempre iba a haber guerras, siempre había guerras. Y hoy en día la verdad es que, pues, sabemos poco de países que Irak, Irán y todos estos países que tienen ciertas guerras, pero ya no se convirtieron como una guerra mundial, ¿no? Desafortunadamente, después de la bomba atómica. Y bueno, algo padrísimo también que me encantó de la revolución industrial, que crea el horario. Dices, claro, ¿en qué momento? Pues claro, había fábricas y tenían que entrar a cierta hora, se tenían que ir a cierta hora, y no solo eso. En el momento de que descubren esto que les digo del movimiento cuando hierve el agua, el ferrocarril comienza a funcionar, el carbón se vuelve una locura, y cómo los medios de energía van cambiando. El carbón se convierte en algo importante, y hoy en día vienen otras nuevas maneras de producir energía, la luz solar y otras muchas más que vienen, que ni siquiera sabemos que existen. Y entonces el ferrocarril tiene horas, el transporte tiene horas, y comienza a tener un horario el mundo. ¡Ay, qué bonito! Debido a las fábricas. Y ya no veo nada. Habla de que durante mucho tiempo fuimos una sociedad, y en 2 siglos nos convertimos en individuos, lo que les mencionaba en un momento. Nos cuidábamos los unos a los otros, y ahora tenemos un hijo, que está bien, o sea, no es una crítica, sino nos volvimos un uno, en lugar de ser una comunidad. Habría que ver qué pasa. Habla acerca, después de todo esto, de lo que hemos conseguido, de la ciencia, de lo que hemos avanzado, se cuestiona la felicidad. Y habla del budismo un poco también. Me encanta porque él llega y plantea un momento en que ya nada tiene sentido, si es producto todo es producto de la imaginación de alguien más. Y yo he llegado también a esas conclusiones que dices, ¿en qué juego estamos? No tiene sentido. Pero bueno, aquí estamos buscando la felicidad, y da su punto de vista. Y
ya para cerrar con esto, me encantan los últimos detalles que presenta de animales a dioses. Me encanta que habla de unos 5 ejemplos o muchos más, son los que tengo frescos. Y habla de Alba, no sé si la conocen. Y un médico brasileño tiene la idea de a un conejo, no es ratón, perdónenme, es un conejo, meterle el ADN de una medusa fluorescente. Y entonces creó un ratón fluorescente que se llama Alba. Y si tú le pones un foco, el pobre conejo es verde. ¿Qué es eso? Todo lo que podemos crear ya en el ser humano. Olvídense de la clonación, las mutaciones que se pueden hacer. Y habla también de a un ratón, sí, como le pone un cartílago de borrego, me parece, y entonces hace una oreja. Entonces eso va a ayudar a crear prótesis de orejas. Todo eso seguramente ya lo han escuchado yo, la verdad, el de la oreja y el del conejo no. Los cyborgs hoy en día, que brazos biónicos, ojos biónicos, no solo los trasplantes, sino creo que ya va a haber cosas que puedes llegar a ver, no recuerdo específicamente el nombre, escuchar también. Y más allá de eso es que a ordenadores les vas a poder poner toda tu memoria, toda tu información y van a tener vida propia. ¿A dónde nos va a llevar esto? A seres que no son humanos, robóticos que piensan por sí mismos. O sea, todo lo que hemos soñado y todo lo que hemos visto en el cine y todo lo que hemos leído de ciencia ficción nos está rebasando, creyéndonos dioses. Si hay la copia del cerebro, no sé, a mí me encantó. Me encanta cómo cierra el libro. Hay una parte 2, ya la estoy leyendo y está aún mejor, que habla de esto, precisamente lo que estamos viviendo, el futuro de animales a dioses. Me encantó, por favor, léanlo, les va a gustar mucho. Y si no, recomiéndenme uno mejor. Gracias, buen día.